seres superiores. Despertar es raro, digo cuando uno se despierta rodeado de tripas, lo primero que hace es, nada, solo se queda en shock, mientras observa el paisaje más tétrico que jamás había visto, que esta vez se posaba en mis ojos. No entendía nada. Comencé a caminar cuando me di cuenta del calor, era brutal. Caminé por varias cuadras, si es que así pueden llamarse, hasta que un destello rojo empezó a acercarse desde el horizonte. Es curioso cómo la mente reacciona, analizando lo llamativo de un color como lo es el rojo y una alta velocidad de acercamiento. En pocas palabras, hay dos tipos de personas. Las que ven esa luz y se quedan paralizadas, y las que corren, las que la enfrentan, no existen. En mi caso, empecé a correr como pude por calles destrozadas, hasta que eso llegó a mí. Era imposible distinguir algún rasgo debido al fuerte brillo que esta cosa emitía. Con su voz ronca me dijo: Bienvenido, es hora de fichar. esto debe ser una equivocación. Dije asustado. Todos dicen lo mismo. Dijo mientras su brillo aumentaba hasta que no pude ver nada más que su rojo. Cuando desperté, si es que en algún momento dormí, estaba atado a una silla, a mi parecer bastante vieja. Delante mío había un escritorio, viejo también, pero bien cuidado, en el cual habían papeles y una pluma. Un hombre alto y bien vestido cortó mis observaciones sobre mi ambiente. Se sentó en una pequeña silla que, aparentemente, yo no había podido ver desde donde estaba. Ahora, sentado frente a mí, podía verlo con más detalle. El hombre parecía demacrado, con ojeras, esquelético y con un tatuaje de una balanza en el medio de su frente. Hagamos esto: nombre, edad y pecado. Dijo mientras tomaba la pluma y empezaba a escribir. Me quedé callado. Responda, hombre. Gritó mientras dejaba ver una sonrisa de oreja a oreja. Sus dientes eran, bueno, amarillos. ¿Qué? Pregunté temblando. Necesito que me diga su nombre, edad y pecado. Mi nombre es Alexis, tengo 27 y pecado. Por favor, hay bastantes desgraciados como para que usted esté gastando mi tiempo. No he cometido ningún pecado. Significativo, supongo. He tenido mis tropiezos, pero no como para. Me interrumpió con un golpe que me hizo sangrar la nariz. Victimista en la 16. Gritó. Lo único que pude hacer es quedar horrorizado mientras veía como una cosa amorfa con dos piernas, unos cuantos brazos incrustados en una pieza de carne que parecía ser su abdomen y una pequeña cabeza con dos ojos amarillos, se acercaba hacia mí, auxil. Levantarse, creo que es la parte más difícil de los días. Dios mío, qué día de mierda que va a ser hoy, dije entre mis sábanas. Me levanté de mí que como siempre estaba hecha un desastre, fui a la cocina, que estaba a un par metros del sí, el monoambiente fue una buena decisión, me dije a mí misma. Encendí la cafetera y me senté en mi sillón de segunda mano. Algunos dirán que estas cosas son basura, pero para mí son cosas hermosas. Como este sillón que tenía detalles bastante hermosos, eran dibujos de rosas esculpidas en la madera. Encendí la televisión y puse mi canal de noticias habitual, y me quedé viéndolo por un rato hasta que mi café estuvo listo. Me levanté y lo empecé a tomar tranquilamente, mirando las noticias. Todavía nada, dije evitando pensar en el tema. Mi pulso se aceleró cuando noté la hora en el canal de noticias. Eran las 8:16 y tenía sesión a las 8:40. Otra vez el despertador había fallado. Me quemé con mi café, casi me caigo en baño y me puse el sobre todo al revés. Todo un desastre como era usual, casi había salido de mi piso cuando recordé, mierda, las pastillas. Corrí a casa y las agarré del botiquín del baño. Bajé los 2 tramos de escaleras hasta la planta baja y empecé a caminar. Llegué, dije mientras miraba mi pequeño consultorio. Hola, buenos días. Me dijo mientras sonreía. Hola Tomás, buenos días, discúlpame por la tardanza, dije mientras le devolvía la sonrisa. Pasó una hora en la que tuvimos nuestra sesión. A mitad de esta mi teléfono empezó a sonar, sonar y sonar, hasta que lo puse en vibrador. Vibró, vibró y vibró hasta que me irritó y lo puse en silencio. No hay problema si contestás. Dijo Tomás notando mi. No pasa nada. Cuando terminó la hora, Tomás me pagó y se fue.
Se lo veía mejor, se ve que el por fin haberse abierto a mí y hablar de cómo lo dejó su ex mujer, lo hizo sentir bien. Me encanta eso, verlos salir mejor. Soy de esas personas que disfrutan de ver a los demás siendo felices. Por eso decidí ser psicóloga. Una vez perdí de vista a Tomás, entré y me digné a mirar mi teléfono. Había llamadas perdidas de mamá, así que la llamé, tardó lo suyo pero contestó. Hola. ¿Sabes que tengo sesiones a la mañana? ¿Para qué me llamas? Dije con un mal tono. Raquel, mira lo que mandé. Dijo y luego me cortó, esto me hizo enojar un poco. Yo era quien estaba a estas horas. Entré a su chat y lo vi, era un video de un canal de noticias, este tenía de título. Otra persona desapareció y se encontró la marca del Superus. Me paralicé, y antes de cualquier cosa tomé mi pastilla. Lo que me ayuda a no explotar aún así, lo único que pude hacer es quedar paralizada, pensando en todo y a la vez en nada. Ya habían pasado 8 meses desde la desaparición de Alexis. Todo volvió a mí en un segundo, el tiempo se ralentizó y volví a caer. Empecé a llorar, no podía entenderlo y no quería hacerlo, él no se merecía algo así, siempre fue una buena persona, incluso cuando los demás lo trataban mal, y un día simplemente desapareció. No llegó a casa de mamá. Mientras lloraba sentía como crecían las raíces en mi interior, de impotencia e ira, estas aparecieron cuando Alexis desapareció. No sé cómo describirlas, solo puedo decir que están dentro de mí, atadas a mis nervios, cuando la ira aumenta, estas también lo hacen y cuando al fin llegan a mi cabeza, pierdo el control. Me senté en el piso para intentar calmarme, en mi interior existe una voz que lo único que hace es gritarme. Venganza, venganza, venganza. Resulta que, aunque lo intenté, no pude descansar en el suelo. Me sequé las lágrimas y me preparé. Entré al enlace que mamá me había enviado, al fin y al cabo tal vez y solo tal vez existía la probabilidad de que mi hermano estuviese vivo. Desperté en una celda abarrotada de personas, de hecho tantas como para que no se pudiese ni caminar, solo moverse un poco. Los barrotes ardían y el suelo parecía estar lleno de barro, fue cuando alguien me empujó que me di cuenta que no era tierra y agua, sino tierra y sangre, esto debido al fuerte olor y el característico sabor metálico de la sangre. Estuve mucho tiempo en esa celda, juraría que varias semanas, en este intervalo pude ver cómo varios mostraban su verdadera naturaleza humana. No se nos dio ni comida ni agua, por lo que la supervivencia fue un reto, pero había una escapatoria sencilla, de la cual me enteré por uno de mis compañeros de celda. Resulta que si uno admite los pecados que cometió, se le dará el beneficio o privilegio de salir de la caja en la cual se probaba la voluntad de un hombre. Los días pasaron y, al tercero, déjame decirte que por más que uno se resista, el hambre y sobre todo la sed, pueden causar el quiebre de hasta el hombre más fuerte. Me enfrentaba a 3 opciones: aguantar, ingerir o perecer. Por lo que decidí beber mi propia orina para calmar la sed y cuando no resistí más, tuve que comer los restos de mis compañeros ya fallecidos. Su sangre fue mi vino y su carne mi pan. Estos fueron bastante sencillos de obtener por la misma razón por la que no estaba muerto ya debido al hambre humana. Soy una persona con buena genética, mido 1,88 m con un peso de 100 kilos, por lo que no soy presa fácil. Los guardias, si es que así pueden llamarse, dado a que eran hombres de casi 3 metros, sin piel y con trajes negros, pasaban cada un par de días para ver si alguien ya se había quebrado, y yo, aunque con necesidad, decidí que no iba a quebrarme. Yo nunca había hecho nada con la intención de lastimar. La peor parte era ver lo que sucedía cuando las personas se quebraban y pasaban a ser más animales que humanos, y ni hablar de lo que sucedía cuando una mujer llegaba a la celda. Resulta que todo llega a su fin, incluso mi aparente fortaleza. Fue después de lo que deduzco fueron 6 meses desde que entré, aunque tal vez haya sido más tiempo, cuento un día por cada vez que duermo y a veces ni siquiera puedo dormir. Habían empezado a escasear las llegadas de la llamada carne fresca y aunque suene imposible, la celda empezó a vaciarse, la gente solía volverse un animal o aceptar sus pecados con los guardias y salir hacia algún lugar desconocido. Hasta que llegó el día, en el que decidieron atacarme en grupo mientras intentaba descansar, y así fue como creí morir. Eso desearía, pero no, resulta que uno no encuentra a la muerte en este infierno, por lo que una vez habían vaciado las tripas, comprendí que me había estado alimentando de los restos vivos como era yo ahora, sintiendo el dolor, me perdí a mí mismo en por suerte para mí, solo un par de minutos después de esto.
Algo me sacó de la celda, era aquel hombre bien vestido y demacrado. Más resistente de lo normal, ¿eh? Dijo mientras sonreía. De la nada tocó mi pecho y volví a estar como nuevo, pero con algo distinto. En mi brazo ahora yacía una cicatriz, una simple pero notable línea en mi muñeca izquierda. Parece que eres más de quebrar de lo normal. Dime, muchacho, ¿cuál es tu pecado? No respondí nada, solo negué con la cabeza. Mira, muchacho, me estás irritando. No hice nada malo, dije dudando de mi propia voluntad. El hombre frunció el ceño y me golpeó con tal fuerza que solo pude aguantar consciente el camino al suelo.